A ver, a ver. ¿Se oye ahora? A ver si me decís si se oye ahora. Es que me pasan unas cosas. Esto se ha quedado congelado. Se ha quedado congelado. A ver si se oye ahora. Hola. Hola, Roberto, ¿me estás escuchando? Hola, hola, pero sí, pero ¿me estáis escuchando o no? Ahora. ¿Ahora sí? Ya. Vale, ahora sí, vale. Es que no había encendido el aparato este. Bueno, pues nada, lo que os decía. Este teléfono va con un súper retraso, ¿eh? O sea que no nos podemos guiar por este. Bueno, yo lo que os comentaba antes, o que he comentado pero no habéis oído, hoy tenemos minerales de 3 sitios concretos y vamos a hacer una charla, 3 amigos, que cada uno hemos traído nuestro vino y hablar un poco de las... José Luis Sánchez, buenas noches. Creo que sea Patrick. Bueno, pues bueno, vamos a dar paso al primer invitado. El primer invitado es José Luis Sánchez, otra vez, que viene a visitarnos. Vete pasando, porque... ¿qué tal estás? Una vez más, pues bien, la verdad que bien. Pasando unos días de vacaciones y demás, o sea que... Bueno, muy contento. ¿Te gusta a ti La Rioja? Hombre, claro. Pero por el vino, porque por las piedras no será. Hombre, por el buen vino, buena gente, como más. O sea se puede pedir mucho más. No, se puede pedir muchas cosas, pero otra cosa es que nos vaya bien. Pero la verdad que contento. Bueno, estar aquí un año más. Un año más. Y encantados, además. Hombre, claro. Nos hemos pasado bien estos días. Buenas noches, te dice Isabel. Buenas noches. Bueno, yo he traído este vino, el Liante. Otra vez, me gusta y bueno, es el vino que he escogido. Muy bien. ¿Tú qué has escogido? Yo he cogido este año un vino que es de San Vicente de la Sonsierra, que no está muy lejos de aquí, que casualmente pues son de unos conocidos amigos y pilotaris, que me llevo bien con ellos y la verdad que es un vino joven, que quería traer este año, ya que soy un poco joven, pues traer un vino joven. Los jóvenes con chispa. Bueno, pues tenemos otro invitado esta noche y que quiere salir en dirección corriendo para otro lado. Y bueno, pues nada, al agujero. Buenas noches. Buenas noches, Josu. Pues Josu es otro conocido buscador de minerales, coleccionista y bueno, es una persona que aporta mucho a este mundo, ha encontrado pues, bueno, cositas por ahí, tiene una colección bonita, es una de las personas que está siempre en nuestro directo y nada más. Ya más en directo que nunca. Ahora. Escucha, a ver qué vino has traído tú. Pues yo, por ir a la contraria, he traído un Ribera del Duero. Ya que estamos en La Rioja, pues un Ribera del Duero. Tocar un poco la nariz. ¿Verdad? ¿Qué manera de tocar los huevos? Ya sabes cómo se dice. A ver, ¿qué vino traes? Es que de verdad, esto es increíble. Un vinazo, ¿eh? Un vinazo. De Atauta. Atauta. Fíjate. ¿Dónde estará? Un Ribera del Duero. Bueno, A ver qué tal. Bueno, ¿y por qué vino empezamos? A ver. Lo que queráis. Venga. Por cierto, vamos a hacer un sorteo, como siempre. En este caso vamos a sortear una copa. Y diréis, joder, pues vaya miserable que eres. Pero es que es una copa que las copas las hemos hecho para el evento. Viene toda la descripción del evento y bueno, nos parece un detalle, ¿vale? Para que os bebáis un vino a la salud de los minerales o lo que sea, ¿no? Y bueno, vamos a abrir a la salud de lo que queráis. ¿Cuál abrimos? Venga. Empezamos por el Liante, ¿no? Por el Liante, venga. Escucha, nada más nos vamos a ver una copa, porque nos bebemos toda la botella. Vamos aquí. Bueno, una cosita. El Liante es de una bodega de aquí de La Rioja, de Cenicero, que es de un chico que se llama Manuel. Y bueno, pues es lo que decía, una bodega de Cenicero de un chico de este pueblo que hace unos vinos muy buenos,
muy ricos y que me parece un vino Sí. que tiene el nombre apropiado para mi forma de ser, ¿eh? El liante. Bueno, pues yo estoy encantado de liarla porque me gusta, yo creo que hacemos algo diferente con esto, ¿no? No solo hacemos vino, madre mía la que he liado, escucha, Es el directo. el directo, yo ya la he liado, ¿eh? La hemos liado ya, no pasa nada, Con el liante. no nos hemos manchado. Venga, a ver. Por aquí Roberto Cortés dice, joder. ¡Qué padrilla! Isabel, eso sí que dice que también se puede beber agua. ¿Eh? Agua. ¿Ha dicho agua? Beber agua. Oye, Isa, de verdad, no, agua no, ¿para qué queremos beber agua? Bueno, pues bueno, aparte del vino, pues vamos a hablar de 3 sitios, ¿no? De 3 cosas concretas, de 3 aventuras en mina y... Déjalo para allí. Bueno, pues lo primero, pues salud por todos, los que lo vayáis a ver, los que nos estáis viendo. Ah, pues, espera, que falta aquí la directora de orquesta. La jefa. ¿Tienes esa compañía? La directora de orquesta, la que nos va a gestionar a todos y la que nos va a hacer... A ver, Clara. Bueno, salud. Salud. Sí, sí. Eva. Por todos vosotros y por el mundo de los minerales y por el mundo del vino y por el mundo de la diversión. Está rico el diente, ¿eh? Joder, macho. Qué rico. ¿Qué nivel? Bueno, ¿de qué mina hablamos? Pues vamos a empezar a hablar, por ejemplo, pues de la tuya. Cuento yo mi historia y... Pues y va a ver qué hablar tal. José Luis un poco de una historia de una mina de Murcia, ¿no? La Sí, mina. sí. Concretamente de Cartagena y sobre todo lo que representa en esa mina hay unos cuantos minerales, pero sobre todo entre ellos la florita. Es una florita Bien chula, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Después de todo el tiempo que lleva como historia de tal, pienso que merece la pena tener algún ejemplar en la colección representado y demás. Y nada, también aportar ahora, en este caso y más en el directo, que hay un artículo en la revista Paragénesis en el año 2018, la edición 2, salió, lo podéis ver ahí, y salió realmente un poquito el artículo como más... Tú sigue. Sí, como más parte, como... Pero bueno, como ¿y esto qué? Pues esto es vino y piedra, José Manuel. como Ya más- sabes. El año que viene, pues estar aquí y echamos unas risas. Y bueno, resulta que hay un poquito de historia que tiene un cierto calado en lo que es la revista. Habla de los minerales, de las fórmulas un poco químicas, como más historia, ¿no? Y yo vengo a contar como la parte no escrita. La que nos gusta. Exactamente. ¿Vale? Es que nos gusta. un añadido a este artículo, ¿no? Y bien, sobre todo esta florita aparece en una zona de alumbres que pertenece al término de Cartagena. Y todo viene porque en una de las vecinas de la mina, en este caso San Roque, que de la cual es esta florita, se llama San Camilo. Y Sí, esa es más conocida. esa más conocida, ¿no? claro. Esa fue, digamos, que por deciros, la chivata. Es decir, apareció la florita en esa mina, en la mina San Camilo, y a raíz de ahí, pues, buscadores de la zona, en la primera etapa de toda esta historia, toda esta mina, fueron a remover como escombreras o terreras, vulgarmente como se suele llamar por allí. Sí, Vamos sí. a la terrera, tal, ¿no? Y rescataron ejemplares. Pero ejemplares parece ser que no guays, no potentes, ¿no? En esa primera etapa de la mina esta de San Roque. Claro, en una segunda etapa ya aparece una obra civil, es decir, el paso de una autovía una autovía que enlaza en dirección Escombreras. Y en esa obra, casualmente, como que cortan una de las galerías. No, déjame decir una cosa. Que no lo he dicho, no sé si lo he dicho, ¿eh? A todos los que vais saludando les vamos dando un número, ¿vale? Para el sorteo. Hay gente que igual no lo sabe y que no ha saludado, pero bueno, siempre en nuestros directos siempre sorteamos algo. Entonces, no se os olvide decir hola, porque es súper importante, porque, bueno, pues luego entramos en un sorteo que nos reímos mucho y eso. Ya puedes seguir, José. Muy bien. Pues bueno, lo que os he estado contando. En esa segunda etapa
en la obra civil, que es una autovía, dirección Escombreras, cortan una de las galerías. Y al cortar las galerías, yo en esa parte me alegro bastante. Una galería. Una de las galerías de los minados de San Roque, de la mina de San Roque y tal, ¿no? Entonces, según el artículo, que lo podéis leer y entrar más en profundidad, buscadores locales, que es lo guay, ya empiezan a rescatar como muestras, ¿vale? Pero se conoce que tienen aparentemente poco tiempo para poder rescatar esas muestras, es decir, las obras avanzan suficientemente rápido como para poder rescatar muestras. Entonces, en esa segunda etapa, como que se sigue quedando como con chispa. Es decir... Buenas noches, Ernesto. En la primera etapa, como os he comentado, movieron terreras. En la segunda hacen el corte de carretera y aparentemente, o por según los escritos, que ahora citamos a los autores y demás, no rescatan tampoco grandes floritas, ¿no? Entonces, y todo esto ya aparece en una tercera etapa, que es cuando entramos nosotros en acción. Y quiero, o sea, este directo que sirva para reflejar que en este caso Miguel David, de Totana, de Murcia, bien conocido en el mundo de los minerales, compañero de minas mío, pues resulta que me hace una propuesta. Él inicia la conversación con Manolo Morales, un ingeniero bien conocido y con una alta reputación de documentación emblemática de la Sierra de la Unión y de la Sierra Minera de Cartagena. Entonces se ponen ellos en contacto y entonces dicen darle un salto a ver cómo se podía remover o buscar más calado, ¿no? Es decir, que hubiera más chicha de lo que había salido hasta el momento. Y en ese caso, lo que ocurre es que, gracias a Manolo Morales, empieza a rescatar toda esa documentación, de los cuales se acota la zona de actuación. Se acota la zona de actuación, que al final se deciden que en este pozo y en este pozo, a través de unas cuerdas, si es que hay posibilidad, sería en ese punto en concreto, ¿no? Entonces, ahí ya es cuando Miguel David me pasa la parte de trabajo. Me dice si quiero participar en el proyecto y toda esa historia, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, le digo que sí, le digo, cuenta conmigo para lo que tú necesites y lo que haga falta de todo este proyecto y allá que vamos. Entonces, claro, esto no es fácil. Esto se cuenta así ahora en plan rápido, pero esto no es... Tienes que preparar... Nos hacemos a una idea. Claro, tienes que preparar todo el preparativo primeramente de inspección, de cuerda, pues siempre un pequeño medidor de gases, una doble cuerda, es decir, toda esa infraestructura. Y allá que vamos. En las primeras ocasiones, que también quiero citarlo aquí presente, aparece una cuarta persona, que es Pedro de Morata, que en este caso no se cita, que es el que hace un poco la labor de vigía. Es decir, cuando unas personas se meten al pozo, pues para vigilar ese... Claro, porque si llego a pasar yo, corto la cuerda. Claro, para poder tener esa garantía de que no te van a tocar nada en el exterior, pues en este caso contamos con la ayuda de Pedro de Morata. Y creo Muy importante la función de un vigilante cuando se está en un pozo. Claro, porque además creo que igual de desesperante es el que entra como el que se queda fuera. Es decir, al final esa incertidumbre puede incluso causar nervios en un momento dado, tanto el que está dentro, qué habrá pasado fuera, y el que está fuera, qué estará pasando dentro, ¿sabes? Pues es decir, eso es una... Pero bueno, y nos encontramos con la primera actuación que hacemos en esta tercera etapa. Entramos a uno de los pozos y nos merendamos que estaba colmatado. Es decir, toda esa historia... Estaba todo cegado el pozo y no se podía avanzar. Entonces, claro, tú imagínate ahí con toda la ilusión que uno prepara un proyectito, de decir, voy para allá, mi casco, mi luz, mi cuerda, mi agua, todo, y te bajas la primera bajada y te encuentras que está colmatado. Pero bueno, eso es parte del juego, es decir, eso no lo puedes evitar, ¿no? Buenas noches, Carlos Viñolo. Y entonces, en esa misma jornada, no sin rendirnos, hacemos una segunda bajada a una prospección del segundo pozo que teníamos en mente, ¿no? Y en ese ya, por suerte, o por trabajo, por constancia, como lo queramos llamar, ahí sí que tiene ya recorrido la mina. Es decir, ya bajas al pozo, te metes como en una zona de una ventana pequeñita que había, haces una pequeña gatera y entras como en una zona así tipo colector, una galería pequeñita. Es importante insistir, ¿no? Claro. Cuando estás en un proyecto, no darte por vencido, porque si te das por vencido, todo se acaba. Pero si insistes,
al final, bueno, puede que no tengas mucha suerte, pero siempre se suelen obtener frutos. Claro, ahí en este caso, es decir, las referencias estaban. Había en Escombrera, en las terreras se habían sacado muestras, en el corte de la carretera se sacaron muestras, en colecciones ya de Murcia ya habían muestras, es decir, que escucha, que aquí quede que nosotros no somos los primeros ni aquí ni a qué santo. O sea, nosotros, todo esto viene pues porque hay ya esos indicios de esa mina, ¿no? Pero bueno, ya... entramos en esa tercera etapa y entramos en el segundo pozo y ya, pues por suerte, empezamos ya como a hacer un poco la visualización del recorrido de la mina. Pero no da mucho de sí, tenemos que abandonar la jornada y otra vez, ¿no? Entonces, ya en unas segundas jornadas ya entramos un poco más preparados. Es decir, pues ya bajas y ya instalas directamente en el pozo que accede a la mina, todo eso, ¿no? Y ahí, que quiero hacer yo también hincapié con esto, porque no aparece realmente aquí en la revista, pues tomamos, o sea, cuando tú bajas a una mina, al menos yo, como una de las cosas fundamentales es te coges como, aligeras la mochila tú te bajas primeramente pues con cierta herramienta y tal. Vino no bajo. No. Y entonces cuando haces un poco la prospección o todo lo que puedas resolver de esa mina, lo haces con una mochila más ligera de peso, pues si tienes una gatera, si te tienes que mover, ¿no? Y coges un cincelito pequeñito, pues simplemente pues, para picotear, ¿no? Y entonces, allá que me voy yo, empiezo pues gatera para aquí, gatera para allá, no sé qué, no sé cuándo, empiezo así a mover y al final, nada, me meto como en una galería, así bastante recta, me voy hasta el final de la galería, ¡pam! Tapada. Bueno, pues ya está, hasta que han llegado a la galería, ¿no? Me doy la vuelta y digo, bueno, pues aquí parece como que había un poquito donde poder hacer un picoteo, ¿no? Entonces, me pongo como a picar así un poco. Sí, a muestrear, ¿no? Escucha, y es que es súper sorprendente, escuchó el paso de camiones. Y yo digo, ¿pero dónde estoy yo metido? Es decir, escuchaba los camiones pasar. ¿Qué ocurre? Que entonces ya digo, claro, si la autovía estaba no muy lejos de la boca del pozo donde nosotros nos metemos, por las galerías accedí a la galería que previamente se conoce que habían cortado con la autovía. Claro. Y yo estaba súper cerca de la autovía, yo estaba picando y escuchaba los camiones pasar. Yo digo, pero esto a mí nunca me ha pasado, escuchar camiones dentro de la mina, pero ¿esto qué quiere decir? Es decir, ya entonces te va la cabeza pues como a mí. Dices, ¿cuánto quedará? ¿Cuánto habrán tapado? ¿Cuánto? Porque claro, tú enseguida sacas conclusiones y dices, porque tengo que bajar por el pozo si por igual, por poquito del talud. Pero bueno, cosas que piensas en ese momento, ¿no? Y bueno, y todo eso se queda un poco como con muestras, ¿no? Ahí realmente no había chicha, no había ahí gran cantidad de florita. Nos vamos a lo que previamente yo he llamado como la zona del colector y hay dos cosas a reseñar aquí en este directo. A ver, que leo. Dice, luego hay quien se permite decir que algunas y otras piezas son caras. Pues sí, es lo que hay, ¿no? La gente no sabe tomar en valor algunos de los minerales cuando se hacen verdaderos proyectos de mina. También quiero deciros que luego pasaremos a algunas piezas, si alguien las quiere comprar bien, y si no, pues nada, no pasa nada, todas las que tenemos delante. Dale caña. Y nada, y resulta que nada, ya nos vamos a la zona del colector y por decirlo así vulgarmente, el muy loco de Miguel, la verdad que había, donde pasábamos en plan casi gatera, había como una piedra muy grande que estaba bastante precaria. Tenía como, ya se notaba como es una zona de limonita y se notaba como que daba miedo de pasar, la verdad. Y no se le ocurrió otra cosa que con un perpal muy grande, como tirarla abajo. Yo, evidentemente, él se quedó en una zona alta para hacer palanca, yo me retiré y la verdad que ahí tuvimos, hay que reconocerlo, yo tuve un poco de miedo porque tenía como una caída de 1 metro de altura, pero calculó de 1 tonelada, el peso de 1 tonelada. Y cuando cayó al suelo, aquello retumbó de tal manera que no es que no me estoy alegrando, ni mucho menos, que quede tal, pero sí que es verdad que dices, oh, esto no es todo risa, ¿sabes? Y bueno, lo tiramos realmente por nuestra seguridad también, ¿sabes? Porque es decir, si pasa, te quedas ahí, pero claro, también, no se nos ocurrió, en ningún momento estuvimos picando en esa zona porque era súper delicada, pero sí que optamos una de las jornadas de decir, hay que tirarlo, es que ya no podemos estar pasando. Cada vez que pasabas era como una ruleta, y ya dices, ya está, ya hemos jugado bastante la ruleta, claro. Ya está, ¿no? Y eso también había que decirlo en este directo porque fue una de
las cosas que allí también nos dio a trabajo, ¿no? Y luego ya había como así como una subida y digamos que había como un nivel, un segundo nivel, ¿vale? Sin llegar a superficie. Y yo eso que me meto en la zona de esa segunda galería en alto y en todo el perímetro de esa sala, era como una especie de sala, todo el perímetro, poco a poco como lo que empecé a trabajar, pero realmente era terrera, era suelto. Sí, era como un acopio. Era como un acopio, ¿no? Pero mira que me puse en había un acopio que encima estaba dando mineral, estaba dando florita. Y digo, guay, mientras que esté dando florita, yo este acopio lo sigo trabajando hasta que llega un momento que y hago como un hueco. Digo, ¡uy! Digo, hostia, ¿aquí qué pasa? Y entonces había perforado como el techo de la sala de abajo, ¿no? De alguna avenida. Sí. Y bueno, era como de la zona del colector, ¿no? Es decir, estaba el colector, yo subí por arriba y ahí como que empecé a bajar casi hasta llegar al techo. Dice Carlos Millonlo que él ha vivido una situación parecida en La mina Trinidad. la mina de Trinidad, claro. Y resulta que bueno, ahí en ese momento nos vino bien pues, para poder hacer como un vacío de toda esa escombrera, ¿no? Y de ahí se rescataron bastantes ejemplares, pero ya no había que moverla, sino realmente por ese cono ya tiramos el escombro abajo. Escucha, que no abrieron un boquete, salieron a la carretera y se lo llevan a camión. Y se cayó alguno. Escucha, que dijeron, ¿y esto ahora por dónde lo sacamos? ¿Hay que subirlo? ¿Qué coño? Hacemos un boquete y lo sacamos Por la carretera. Bueno, no pasó eso. Pero bueno, no pasó. Pero bueno, por mi parte, la verdad que ahí está un poco la historia. Vale, pues ahora pasar a unas piezas y mientras igual hablamos un poco con Josu sobre un yacimiento. Pues sí, de las hectáreas de Carranza, ¿Cuál del empieza? Valle de Carranza. A ver, que me digan por cualquier. La que quieras, son las Son- floritas. Hay Vamos 4 por piezas, ¿no? Ahí vienen ¿Empezamos por esta? La que quieras. Les dices un poco. Vais a decir el precio. Bueno, vamos avanzando un poco. No bebes, ¿eh? Sí, estoy viendo. Está bueno, además, el liante. Está bueno. Está bueno, sí. Está bueno este. Bueno, ahora enseguida nos beberemos también el... Bueno, pues esa es una florita con calcita. Número 7. Eso es. Que... Muy buena historia. Vale. Josu. Bueno, vosotros además de ver piedras, escucháis. La pieza que os acaba de enseñar, las he mostrado el precio. Son 100 euros. Bueno, ella va mostrándoos piezas y luego podéis ver los vídeos o como queráis, ¿vale? Bueno, ¿De qué nos vas a hablar? pues yo de las hectáreas del Valle de Carranza. Las hectáreas del Valle de Carrón. El Valle de Carranza, pues es famoso por la mina Ángela, eso, una que... Sí, hay más minas. Ahí está la mina Ángela, está la Chomin también, ¿no? Está la Nestosa, que creo que se llama Mina Clara. Creo, ¿no? No estoy equivocado, una de ellas se llama Mina Clara. Creo que sí. Está la mina Ángela, todo el tema de Matienzo. Está la de los espatos de la mina Pando, creo que es, ¿no? Sin Pando, que esos trucillos, un poco antes de subir la escrita y eso. Exactamente. Y tú nos vas a hablar de unas hectáreas. Pues sí, pues yo solía ir mucho, bueno, tengo familia allí que tiene una casa y eso. ¿Y qué vas a robar los tomates de la huerta de tu cuñado? Me manda ir a la huerta. Me manda ir a trabajar. Escucha, cuñado, que te roba los tomates. Me tiene currando ahí. Bueno, total. Vamos un día por el monte paseando a la familia y veo unas pizarras y, joder, y veo que tiene unos nódulos fuera. Y digo, Que como que se asoman, como que se ¿no? asoman unas bolas así. Y digo, joder. Típico, un poco, por hacerte una comparación, típico, yo lo que he visto es las de Deva, ¿no? Hace muchísimos años. Sí, que sale en la Tú ibas playa. también, si salían en la playa, en el flis, y de repente veías ahí un nódulo y lo trabajabas, o bueno, lo intentabas sacar. Estoy hablando de paleolítico, más o menos, ¿no? Y total que veo los nódulos eso, digo, joder, pues voy a coger alguno para ver si tiene algo. Se lo llevo a un amigo, lo abre y resulta que eran hectáreas. Hombre, Eso, y digo, Qué suerte. pues digo, pues vaya suerte eso. Y total que luego, claro, en una parte del yacimiento, por decirlo así, es una pizarra negra. Vendido la moradita. Voy a confirmarlo porque como estoy pasando no me entero. no sé, yo aquí no... Es que nosotros tenemos un móvil que no se actualiza. Este. ¿Eh? Esta es
Bueno. Continúa. Bueno, pues es una pizarra, así, y salen los nódulos esos, pero es muy duro de picar. Ya estamos poniendo excusas. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que también... Es muy duro de picar. Soy mayor. Bueno. Ya estamos poniendo excusas. Entonces, casi siempre, si vas con martillo y cincel, lo que hace es que se raja Bueno, la hectárea. Entonces, lo que hay que hacer es con un taladro, sí, hacer un vaciado. hacer un vaciado, porque si no, si le metes directo el martillo y cincel, o sea, se casca. pero yo creo que eso nos pasa en todos los lados. No con las hectáreas. Tú entras en una geoda y si no trabajas alrededor, al final sacas pues bastantes cachitos. Estas están como aplastadas. Algunas salen muy planas, están muy aplastadas, no son una bola, sino que están como a mucha presión. Bueno, las que van a ver luego son las dos caras. En una has traído las dos caras de cada hectárea. Bueno, también las hectáreas del Valle de Carranza. Carlos Piñolo dice que este vino tiene que estar muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Es que es el liante. Las hectáreas del Valle de Carranza yo no las conocía. Yo conocía el tema de Deva, conocía otras hectáreas. De Llodio también salieron. Y conocía también las de la A8, cuando se hizo la obra de la A8, de Baracaldo. Puede que tengan que ver mucho en común, ¿o no? Yo no lo... Yo creo que son parecidas. Son parecidas, sí. Y de hecho yo llevé a lo del Museo de Deva, llevé una pieza de estas para poner allí en eso, y cuando lo vio el chico allí de Asier, que se llama, cuando vio las hectáreas de Carranza, dice, oye, se parecen las de Deva, son idénticas, o muy parecidas, ¿no? Pero resulta que donde estaba la pizarra negra, ahora ahí hay un terreno marrón, de tierra marrón. Hablamos muy rápido, dice la Isabel. Bueno. Que vamos muy rápido. Bueno, espera un poco. Vamos a darle tiempo a la chiquilla. Pues ahora vamos más rápido, ¿sabes? Joder, qué trabajo este. Bueno, puede ser cosas así, ¿eh? Qué trabajo. Bueno, pues continuamos. Bueno, pues al lado, justo de la pizarra, hay un terreno de tierra marrón. Eso es, ahí, o sea, es picar y se cae así. O sea, muy... Está suelto. En vez de la pizarra dura, ya estamos hablando de algo como descompuesto, ¿no? Y ahí lo que salen son nódulos de goetita, limonita y hematite. Muy bonitos. Bueno, yo tengo que decir que un día vino Josu a casa para cortarlos y fue la leche porque empezamos a cortar y él decía, toma, corta esta, y solamente me daba las negras, ¿no? Bueno, tú descubriste las típicas. Y entonces le digo yo, joder, ¿y estas? Dice, que no sé qué, que estas están descompuestas, que patatín, patatán. Y entonces digo, trae esa. Y le metimos un corte y wow, chulísima. Porque encima tenía un anillo rojo, ¿te acuerdas? Y dos zonas negras. Y resulta que para mí las hectáreas de limonita, los nódulos de limonita, son mucho más interesantes. Buenas noches, Benjamín. Son mucho más interesantes. Lo he visto sin gafas, ¿eh? Es el vino, ¿eh? Es acojonante. Es acojonante lo del vino. Y entonces me pareció sorprendente. Tú le dices para valor a eso. Digo, hostia, es que son muy bonitos. Tú cuando lo cortas, qué bonitos son. O sea, vale, conocemos las hectáreas, pero todas las hectáreas son iguales. Más o menos tienen una estrella, más o menos de una forma, para un lado, para otro, con una estrellita. Pero los nódulos son todos diferentes. Tienen unas cavidades, en algunos casos están con goetita, en otros tienen un cerco de limonita. O sea, muy bonitos. Me pareció espectacular. Pues no se oye, dice, no se píe. No entiendo. No se oye, ¿cómo que no se oye? A ver. ¿No? ¿Qué ocurre? No se oye. A ver si... Comprueba, a ver, anda. Miguel, ¿me oyes? Sí se oye. Si es que... no quieren decir... Escucha, hay una empresa que vende aparatos para aquí. Bueno, que yo también te voy a tener que ir, ¿eh? Sí se oye, dice Roberto. Bueno, entonces, ¿dónde estábamos? En que yo había cortado unas... Tú fuiste la que empezaste a decir, vamos a cortar esas marrones. Exactamente. Y entonces yo le dije, porque en ese momento...
trajo como 2 o 3. Sí, yo no le daba importancia al no marrón. le daba importancia porque entendía que era material podrido o que no iba a tener... Y yo le dije, tío, vete allí y tráete ese material, porque realmente, y para Es mí... el diferente, es el que Claro, trae- para mí es mucho más bonito y, hombre, no es una sectaria al uso, pero son nódulos muy chulos. Y luego Clara os pasará unos cuantos nódulos para que los veáis y también pasará sectarias. Además, cada uno sale con un diferente dibujo. ¿Y cuál es la experiencia con ese material? Buena, ¿no? Bueno, sí, muy buena, muy buena. O sea, Buena. que acertamos, ¿sabes? Acertaste tú fuiste el guía. No, ya no. Tú fuiste aquel y dijiste, esto vale yo, esto es bonito. Escucha, y luego dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Digo, pues pulirlos. No, horas y horas ahí, Y entonces- a mano, a mano. a mano, sí. A mano, claro. Como Dios manda. Diferentes piedras, diferente grosor. Mira qué cachas esto. Mira. Estoy poniendo. Y bueno, pues llevas tus tardes, te pones ahí sentado Un en el poquito agua, ahí. con agua, Y una cosa, Josu, ¿desde cuándo llevas tú en el mundo de los minerales? Pues desde que tenía 13 años. ¿Cuántos? 13. Y ahora voy a hacer 59. O Pues sea, el paleolítico otra vez. luego, por cosas de trabajo que antes he explicado, dejé de coleccionar minerales y he vuelto hace ya unos años de muchos años. Porque no, esto, O sea, que no te gusta esto. Te pasa como a los demás. casi nada, casi nada. Esto es como una enfermedad, para bien, ¿no? Porque yo creo que los coleccionistas de minerales disfrutamos mucho con esto. Y bueno, es un lujo. Voy a aprovechar otra vez para decir lo que pienso, a pesar de que cada día nos ponen más impedimentos para poder ir a los sitios, más cotos para no poder entrar, a pesar de la labor que han hecho los coleccionistas, que sacan cosas no para enriquecerse ni para, sino que estás en el monte por afición y vas buscando y aparecen yacimientos nuevos, minerales nuevos. Ya lo hemos comentado otra vez, lo normal es no coger, o sea, es Si que no habría bajado por aquí. el porcentaje de éxito, el que es picador, y aquí el que más o el que menos siempre ha tenido sus pinitos de ir a picar, lo sabe, esto no es nuevo de ahora. Esto no es fácil en la labor de encontrar algo hoy en día y que luego te lo medio reconozcan o se incluso lo que está diciendo José Manuel, es decir, se le dé valor a ese mineral. Claro. Siempre hay pues eso, ¿no? La gente que igual te lo devalúa o cosas así. Claro, tú Pero coges, bueno, tú coges una caja de septarias, ¿no? Claro, hay que cogerla, hay que pulirla, hay la que pules, cortarla, la cortas, la hay pules claro. y la llevas a un Y le pones sitio una peana, una etiqueta. y hay mucha gente que dice, hostia, 12 hectáreas. Joder, macho, voy a probar que igual valen a 5 euros. No, macho, no. Claro, No sabes el trabajo que hay detrás de todo esto. Ahí para poner el valoras. Claro, Poniendo muchas valoras. claro. Y cortarlo y bueno. No, y luego, Bueno. y luego para mí es el ¿Qué porcentaje. me da miedo a mí? El Ribera del Duero no te gusta. Es que ¿eh? mira que trae un Ribera de La Rioja. Este va. Este se merece una paliza. El Ribera del Duero para el último. Para el último. Bueno, dejamos un poco de liante porque si no nos vamos a tropezar. Y va rosca este vino, ¿te has dado cuenta? Pero a veces acabaría. En fin. Yo sí que me lo he acabado ya. Yo no, yo no sé. En fin, mi copa debe estar rota. Muy bueno, muy bueno. Está bueno el liante, ¿eh? En fin, Este es diferente. nada, para que Manuel siga haciendo buenos vinos. Bueno, pues este también hace buenos vinos, ¿eh? Nuestro amigo Raúl La gente hace también- vino. De hecho, este vino, hay que decirlo, ha ganado en maceración carbónica, ha ganado varios premios. Sí, Se ha quedado el segundo en porque muchos tiene... años. Sí. Pues bueno. Es, pues eso, como he dicho antes, un vino joven y tiene un color para mí muy bueno. Sí, el color, Sí, es, el color- espectacular. cereza, sí. El color es espectacular. Y ¿Eh? luego, pues eso, un vino de año que hay que tomárselo prontito, pero... Y ahora la jefa... Y el Esto olor, muy ¿eh? bueno O sea, también. se ha inundado el olor rápidamente Sí, toda la ¿a que mesa, sí, ¿eh? Enseguida. Sí, sí. Buah, buah. Muy bueno. Bien. Sí. Se ha Clara, notado- se ha ¿te notado pongo en mucho. esta? No, Sí, sí. No. ¿No quieres vino de San Vicente de la Sonsierra, de al lado del pueblo de tu padre? Luego me preocuparé de eso. Bueno, vamos a ver. Entonces, ahora que me toca contar a mí alguna bobada. Bueno, Bueno, pues yo voy a hablar de una historia que, bueno, pues que para mí significó un antes y un después en el tema de los minerales, ¿no?
Es cierto que durante años, ¿no? Pues se picocheaba aquí, allá, tal, pero nunca me había tocado la lotería de una manera contundente, ¿no? Me refiero mineralógicamente hablando. Sí, habíamos cogido geodas en el páramo de Masa, tal, y en fin, entonces... Estafa, ¿eh? Sí. No recuerdo muy bien en la primera vez que entramos en Mina Malaspera, voy a hablar de una geoda concreta, pero la cosa es que un amigo que, bueno, pues que conoce todo el mundo en el mundo del mineras, que es Francisco Arias, pues vivía en Bilbao. En aquel entonces, hoy en día ya no vive en Bilbao. Y él se enteró de que estaban empezando a sacar todo el lodo que se había metido en la mina Malaspera en la riada de Bilbao, que creo que fue en el año 85, 83. En el 83, en la famosa riada de Bilbao, pues hubo muchos lodos y bueno, en algún sitio tenían que meterlos. Y entonces, mina Malaspera es una mina monumentalmente grande y entonces, esto lo voy a decir así un poco rápido, la llenaron de lodo para guardarla, ¿vale? O sea, en algún lado había que echarlo. Sí. Posteriormente se hizo un proyecto para construir el barrio de Miribilla encima y entonces había que hacer un estudio de cuál era el estado de la mina. Ya. Porque estaba justamente debajo. Y entonces, pues bueno, pues había al final de la mina o en el final de la planta más accesible, había como una sima muy grande, un pozo muy grande y había que llegar a él, estudiarlo, bueno, en fin, el proyecto no lo desconozco. Y además es que la cuestión es que empezaron a sacar camiones de tierra y esto pues lo vio Francisco. Y entonces, en este momento, pues hablamos y tal, y corría el primer fin de semana de agosto del 2003 y habíamos quedado para ir a ver qué pasaba. A ver la situación. Y entonces... aparcamos encima al lado de Miribilla en las gasolineras, bajamos por toda la cuesta aquella, éramos tres, estaba José Luis Anguiano en esta verbena también y bueno, pues estaba la puerta abierta, bueno, en fin, entramos con bastante facilidad. Estaba todo limpio, bueno, pues de verdad que son así podían estar todas, ¿no? Y entonces llegamos a la zona del Pilar 63, 65 y una zona que nosotros le llamamos la geoda de la rueda, que es una geoda que está contra una de las paredes y que para llegar a ella había una rueda muy grande y entonces a través de la rueda te subías a la geoda, ¿no? La geoda de la rueda fundamentalmente tenía muchísimas calcopiritas, eran calcopiritas cristalizadas con esfalerita. Bueno, quizás no había... Pues galena no había, pero sobre todo cuarzo, dolomita, calcopirita. Esos tres minerales eran bastante importantes. Y entonces, pues, no teníamos material para picar porque estábamos un poco como investigando, ¿no? Como, vamos a ver qué pasa y tal. Joder, y vimos esto, ¿no? Vimos la geoda esta y nos salimos de la mina. Y José Luis y yo volvimos a bajar. Cogimos algo de herramienta, volvimos a bajar. Y al volver a bajar, pues cogimos una piedra que guardo en la colección, así, una pieza así, con calcopiritas y esfaleritas, y ese fue, digamos, el germen que dijimos, tenemos que volver allí porque allí hay mucho material, o sea, hay material. Bueno, total que fuimos y empezamos a picar en la geoda de la rueda un poco, pero no era emocionante aquello. Y los operarios que estaban sacando tierra y tal fueron muy amables y nos dejaron una serie de escaleras. Y entonces, con tres escaleras que nos habían dejado por allí, gracias, desde aquí, y algo de celo que llevábamos entre nosotros, pues hicimos una señora escalera para empezar a revisar parte de los pilares a una altura ya importante. Y bueno, pues mientras nosotros estábamos revisando pilares y tal, pues José Luis empezó a revisar a una altura determinada todos los pilares, ¿no? Y entonces me acuerdo muy bien de este momento porque
Yo creo que Paco estaba en la zona de la Geoda de la Rueda, yo creo que estaba en el pilar 65 y entonces se oyó una voz así, tirar todo lo que tengáis en la mano, tirar toda la mierda que tengáis en la mano que vamos a trabajar aquí. Y entonces pues nos volvemos para ahí y le vemos recogiendo nidos en el pilar 63, ¿sabes? A una altura brutal y tal. Bueno, y ahí empezamos a trabajar una geoda que, pues bueno, pues que en aquel año, en octubre de aquel año llevamos a Fosminer muchísimas piezas, estuvimos muchos fines de semana yendo y bueno, pues salían en la misma geoda, salían esfalerita cristalizada, marmatita, incluso cristales de esfalerita color caramelo, que hay una pieza por aquí que tiene pequeños cristales de color caramelo, sí. Salía cuarzo, cristales de cuarzo así, importantes. Salían sideritas, dolomitas, calcopiritas y galenas. Galenas cristalizadas de 5 o 6 centímetros, algunos cristales, algunos huecos, que igual puede ser que la galena cubrió la blenda y la reemplazó. Se desolvió. Pero estuvimos muchos fines de semana trabajando allí y bueno, sacamos muchísimas piezas. Hubo un momento que tuvo que entrar una cuarta persona por un tema particular, que fue, bueno, pues otro coleccionista ya fallecido, José Chico, estuvo ahí una noche con nosotros y sacamos mucho material de Dios. Posteriormente a eso, entraron en la mina con la información que digamos, habían cogido en el Fosminer, entraron en la mina otras personas a la geoda precisamente, y vaciaron todavía más. Nosotros ya nos habíamos llevado casi todo lo bueno, ¿no? Todavía quedaba mucho material. Era una geoda grandísima. Y todavía volvimos posteriormente a eso y todavía rescatamos algunos ejemplares. Y el último ejemplar que salió de allí lo tengo también en la colección. Me subí a la escalera y hice así, y es una esfalerita toda cristalizada por todos los lados. Seguimos yendo porque la mina tenía mucho futuro. Y entonces en el año 2005 encontramos una geoda en el pilar 65. O sea, nosotros estábamos atacando el pilar a un punto donde salían calcetas amarillas, que son muy conocidas, estábamos atacando ese punto de ese pilar. Pero voy enseñando las que vale, sí. Entonces, ahora va a pasar Clara algunas piezas de lo que va quedando de Mina Malaspera. Y entonces, intentamos y tuvimos la fortuna de que en el suelo prácticamente del pilar nos apareció una geoda de calcita amarilla. Entonces, bueno, pues salieron también bastantes piezas que se vendieron en Fosminer, porque en aquel entonces mucho material de eso se vendió en Fosminer, y bueno, fue muy interesante, ¿no? Para mí fue una aventura. Salíamos de allí, tengo que decir que, bueno, por la época en la que era todo esto, que con el tema de, bueno, pues de que se vivía de político, pues nosotros teníamos que entrar a la mina de noche. O sea, nosotros íbamos un sábado a las 12 de la noche. Pues nos metíamos por ahí como podíamos, como realmente un poco como si iríamos a robar, porque todo el barrio de La Peña, en todas las ventanas daban a la mina, a la zona de la mina, y entonces, pues bueno, pues si veían allí unos tíos a la noche, pues llamarían para denunciar alguna situación por el momento político que se vivía, ¿no? Y entonces, pues teníamos que andar con mucho cuidado. Algunas veces había que estar tumbado, porque pues a un caprichoso se le antojaba fumarse un cigarro en la terraza, y entonces ahí, en el suelo, quietos. Estábamos en el suelo. Buenas noches, Carmen. Estábamos en el suelo allí quietos hasta que el tío tiraba la colilla y entonces ya nos metíamos para adentro. Una vez dentro, ya pues estábamos toda la noche ahí picando, currando, y luego ya pues solíamos salir a las 5 de la mañana, 6, 7, depende. En ese momento ya dejaron de trabajar. La gente, o sea, ellos seguían trabajando entre semana. Pero los que estaban haciendo la reserva del lodo sacaban, y nosotros nos colábamos en el fin de semana. Claro, el fin de semana. Sin entorpecer nada. Exactamente. Nosotros no estábamos para nada, y además la zona donde se sacaron los minerales no tenía nada que ver con... Sí tenía que ver, pero no... Les ayudaban a sacar.
no, joder, no me sale la palabra. No se sacó el material de ahí porque no estorbaba. Ya. Ese material era como una curva y ahí ese no estorbaba. Y encima a nosotros los montones nos ayudaron mucho porque nos cambió el nivel. Porque sin los montones, con las escaleras no hubiéramos llegado. Ya. Entonces, pues si con los montones de tierra ganamos 3-4 metros de altura, Ya. más las Más 3 la módulos de escalera. escalera, era mucho más fácil llegar. Si no, no hubiéramos llegado, ¿no? Y luego, pues lo del pilar del 65. Luego ya posteriormente, la última noche que estábamos picando allí, ya no sé si fue en el 2006, pudo ser, pues estábamos picando y oíamos ¡bum! ¡Bum! Unos golpes en la galería. Estaba lloviendo, tronaba, madre mía. Y bueno, la cuestión es que lo que estaba pasando es que estaba colapsando la entrada. Wow. Estaban cayendo piedras en la entrada que esa semana se hundió. Después ya se hundió toda la entrada y después ya tuvieron que volver a limpiar aquello. Ya pusieron unas cerchas o lo que fue. Hicieron un túnel con 2 puertas y, bueno, lo que vino en el periódico. Yo no he vuelto a entrar, una pena, porque la verdad es que es una pena no haber vuelto a entrar. Pero durante esos 3 años, los fines de semana que decidíamos ir a Malaspera, bueno, cuando apareció la geoda era constante, ¿no? Era constante ir a la Malaspera. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que sacamos ejemplares brutales, con una paragénesis muy chula. Hay esfaleritas con un brillo monumental, galenas, en fin. Pues es un poco algo como decir, jo, macho. Una mina. Jo, macho. O sea, lo que te arranca, ¿no? Que es lo que estar buscando durante mucho tiempo, ¿no? Una geoda, pues bueno, pues que fue... Sí, lo que hemos comentado antes, igual en ese momento tienes por decirte vamos a decir, ese factor suerte, ¿no? Que estás ahí en ese momento determinado, en ese punto en concreto y con unas condiciones X y luego eso pasa cuando pasa. Luego también tengo, antes cuando has contado lo de la carretera con los camiones, bueno, voy a los camiones, si tú llegabas al fondo de la mina, donde estaba, digamos, el pozo grande, había como una puerta que luego se perdió la puerta, quiero decir. Empezaron a mover tierra y ya la puerta no se veía, pero se oía el tren. ¡Buah! Se oía el tren, o sea, el tren pasaba muy cerca, muy cerca. En un túnel pasaba muy cerca del punto donde estábamos nosotros. Sí, sí. Y nada, esa es la historia un poco de la mina Malaspera, ¿no? Muchas noches, bueno, no he contado que cuando salíamos a las 7 o a las 6 de la mañana, depende un poco también de la hora que habíamos entrado y del material que habíamos recuperado. Porque si había mucho material, pues que el sistema era el siguiente. Sacábamos el material, lo dejábamos abajo, en el barrio de La Peña, al lado del campo de fútbol, en un punto concreto, escondido, allí todas las mochilas, y entonces nos subíamos por toda la cuesta y a por el coche. A por los coches. Y nos encontrábamos con unas chicas que estaban trabajando, haciendo su oficio, y nos decían, pues bueno... Poganas pocas. Y entonces, pues tú imagínate el percal, o sea, todos de barro, sudados, agotados, y bueno, aquí. Nosotros cogíamos el coche, nos cambiábamos, ya preparábamos todo el invento, cargábamos el coche y automáticamente buscábamos un sitio para repartir. ¿Ah? Entonces, la vuelta a casa no era a las 8 de la mañana, podía ser a la 1 del día siguiente. O sea, ya repartido todo el material. Sí. Y así durante muchas noches. Fue, pues, realmente una aventura chula. Es una aventura, pues bueno, que... Muy productiva, ¿no? Productiva. Así que, bueno, pues esto es lo que hay. Oye, que... Bueno, ¿vas a abrir el de Ribera Duro, no? Sí, hombre. No sé cómo vamos de hora. Va, nos quedan 10 minutos. Tienes que hacer el sorteo, ¿no? El sorteo ese que mola tanto cuando te saca alguna bola. Sí. ¿Cómo es eso de chispeante? Está bueno, ¿eh? Sí. Este tiene... A ver ese. Ahora vais a flipar. Hombre, vamos a flipar ahora. Vamos a ver.
Escuchad, riojanos. El Josu nos ha traído la competencia. Jesucito Martínez, no sé si... No sé, yo no, es que esto está medio congelado, este teléfono. No sé. Buenas noches, Monse, buenas noches, Jesús Martínez. José Luis Anguiano no Jos- quiere decir hola. José Luis Anguiano no quiere decir hola. Javier Rodríguez tampoco dice Javier hola. el Vinagre tampoco quiere decir hola. Pues nada, no os preocupéis. ¿Cómo suena, Claro. Bébete eso. Espera. Ahora sí que vas a flipar, pues a ver. Bueno, tampoco es tanto, es una copita, ¿eh? Venga, va, Josu. Madre mía, qué color, ¿eh? Qué color, ¿eh? Oye. Escucha, que está traído un Ribera. Yo me voy a echar poco porque si no en La Rioja igual me echan de La Rioja. Va, espectacular. Es que no lo veo. Ya me doy Javier Esto ya ha equivale dicho a la geodona. Madre mía, qué relío de vinos tenéis. Jejejeje. Escucha, Carlos. Lo que tienes que hacer es venirte el año que viene. Y aquí nos echamos unas risas. Dentro de unos días publicaré lo que ha pasado durante el día, porque no os vayáis a creer que esto es que solamente hemos venido aquí. Hoy hemos tenido jornadas gastronómicas. Sí. Jornadas gastronómicas. He de decir que para los que no lo sepan, Josu es un buen cocinero, Bueno, tuvo un restaurante y sabe hacer algunas cosas. Yo no sé si un huevo frito sabrá hacer, pero cocina bastante bien. Y otro que sabe hacer cosas es José Luis, que hace unas paellas de cojones. Entonces, hoy hemos tenido unas jornadas gastronómicas muy interesantes. Publicaré en próximos días, haré un pequeño vídeo de lo mal que lo hemos pasado. lo más que hemos comido. Lo mal que hemos comido. Y lo poquito que hemos comido. Eso. El lavavajillas todavía está destajo. Está destajo. Bueno, pues nada, pues esto es un poco la situación, ¿no? Bueno, pues en el mundo de los minerales, pues se sufre mucho a la hora de cuando vas a una mina. Pues nosotros el otro día estuvimos en una mina y bueno, pues yo abrí una pequeña geoda con un cristal muy interesante, pero lo triste es que es, si no, muy difícil de sacar, ¿no? A veces dicen, joder, es que piden por una piedra. Coño, tío, es que yo me pegué toda la puta mañana hablando mal y no saqué la pieza y se rompió. Sí, la vimos. La mala leche que llevas para casa, ¿no? Claro, es que dice, no, es que, oye, tío, es que para una vez, o sea, ¿cuántas geodas has encontrado a lo largo de tu vida como buscador? Geodas que tengan algo de representación. Pues yo creo que 4 o 5. Luego sí, he cogido cositas, una bogadita aquí, otra. Pero ¿cuántas historias realmente abultantes tienes para contar? Muy pocas. Muy pocas. Entonces, ¿qué ocurre? Que coño, que es que una piedra vale lo que vale porque hay muchas cosas detrás. Y mucho esfuerzo. Como os comentaba antes, y es que la realidad es esa, no es la otra, es el esfuerzo y luego en muchas ocasiones el intentar recortarla y perder la pieza, el ponerle una etiqueta, una peana, incluso en muchas ocasiones, el envolver la pieza en la mina, es decir, desde ese simple hecho, el poder envolver una pieza en una mina de unas determinadas características, condiciona ya, a partir de ese momento empieza a condicionar la pieza. Mira, voy a comentar algo que cuenta Carlos Viñolo. Dice, lo mejor es cuando entras en una mina por la noche y te encuentras de cara a un jabalí o una cabra montés. Y, bueno, pues te voy a contar una, Carlos. Mira. Acabo de leer. Y te ves que dices, ¿qué hago? ¿Corro para atrás, para adelante? ¿Me va a empitonar? Esas cosas te aceleran. Pues yo le voy a contar una, porque me viene muy bien. No recuerdo el año, pero era la segunda vez que yo iba a la mina del Ozarco, en Cantabria. Para los que la conozcan, el último tramo de mina es bastante estrecho, angosto y con una caída muy interesante. Muy interesante, que no queda de ti nada. Y entonces llega un momento en que tú llegas a la boca mina por la que se entraba, que es un paso donde tú tienes que agachar la cabeza
y ves un poquito por delante y vas avanzando, ¿no? Pero no ves lo que tienes de frente. Y entonces, yo entro el primero, José entra detrás y de repente, ¡pum!, me da algo, ¿no? Y me empieza a empujar. Y yo, claro, yo le doy con el culo a José, ¿pero qué haces? ¿Qué haces para atrás? ¿Pero cómo que hago, joder? Que yo quiero entrar. Pero tira para adelante. Bueno, con las palabras que tenemos y tal, ¿no? Pero tira para adelante. Que no puedo, que algo me empuja. Y entonces, ¿qué ocurría? Que según entras, hay como una recepción allí y había cabras, cabras montesas. Entonces, claro, su obsesión era salir y la nuestra entrar. Entonces, claro, ya tuvimos que recular para atrás y ya, joder, no hacemos más que salir y salen un montón de ellas. ¡Wow! Oye, como el Carl Lewis, unos saltos y ya, pues ya luego ya te da miedo entrar porque... Y si ahora lo siguiente es una... Claro. Y bueno, eso, quería contar eso, Carlos, porque eso sí, efectivamente, a veces cogiendo minerales te encuentras con los animales, ¿no? O con toros por una dehesa que tienes que correr, o en fin, pero bueno, es parte del hobby que tenemos, que nos gusta más que comer con los dedos, esto de las piedras, ¿no? Y luego las aventuras y los compañeros, ¿no? Que es todo. Yo se lo digo a muchos padres que van a comprar piedras a los mercados que hacemos nosotros y le digo, este hobby es un hobby muy chulo, muy bonito. O sea, si tu hijo se engancha en este hobby, va a estar toda la vida con gente, va a correr montes, a ir a minas, no sé, dentro de lo poco que le deje nuestras leyes, ¿no? Espero que algún día, pues bueno, estas cuestiones repitan un poco y se pueda seguir saliendo al monte con una cierta libertad, ¿no? Sin hacer daño, porque dentro de una mina ya me dirás tú qué daño hacemos. Pero bueno, esto es lo que hay. Y nada más, que tenemos que hacer el sorteo. Buenas noches, Pili Arteaga. Buenas noches, Pablo Manuel. Vamos a hacer el sorteo ahora de una copa como la que estamos bebiendo nosotros, que está grabada con el evento. La segunda tertulia, el año que viene haremos la tercera, o igual la hacemos antes, todo depende, ¿no? Porque esta cuestión funciona cuando nos juntamos unos amigos. Entonces, bueno, pues a veces nos juntamos en agosto, otras veces nos juntamos en otra fecha, pero es como funciona. Nos gusta hablar de nuestra vivencia. De las batallas. ¿No, Josu? Pues sí. Vale, a gusto, ¿no? Cuéntale a los chavales lo de los espatos, hombre. Oh, madre mía. Venga. Hace muchísimos años. Ya, bueno, ¿y qué? Pues bueno, fuimos a un pueblo que se llama Trucíos, en Vizcaya. Sí. Había que bajarse en la estación de Villaverde Trucíos y hasta la mina habría como 7 kilómetros. ¿Qué fuiste en tren? Yo no tenía ¿Macho? coche. No tenía coche yo. ¿Qué vas de coche? No Este va a las minas en tren. Hombre, macho, lo que... Total, que fuimos hasta allí con un carro que nos dejaron de las compras y lo llenamos de espacios. Los 7 kilómetros desde la estación de tren. Hasta la mina de Pando, de Trucíos. Llenamos Cuando se podía entrar. Cuando se podía entrar. Ah, Entonces no bueno. había, ahora hay valla y eso, y antes se podía entrar perfectamente. Y fuimos con un carro de la compra, llenamos el carro de la compra de espacios de Islandia, las mochilas, y según empezamos a andar con él, pues el carro perdió las ruedas, una por aquí y la otra por allá. Ah. Y con el amigo que iba yo, pues, Qué suerte, ¿verdad? pues uno de aquí y otro de atrás, para la mochila 7 kilómetros hasta la estación. Bueno. Wow. ¿Y os montasteis en el tren con los espatos? Con el carro también. Con el carro roto, ¿qué vas a hacer? Buena leche. ¿Y os dejaron? Sí. Bueno, me vamos a seguir contando la historia. Total, que vamos a Fosminer, pero cuando estaba al lado de Samamés, la antigua feria. Sí, sí. Y puse mi stand. Y claro, yo te estoy hablando de tenía yo 14 años o 15 años. ¿Solo? Solo, un chavalín. Y puse todos mis espatos de Islandia, muy bonitos, transparentes. Y entonces en otro stand, vi un pez fósil, muy bonito. Entonces valía las 10.000 pesetas en el año 82, por ahí. Ese para cenar no valía. No valía. Pasa. Pobrecito. Y entonces yo dije, bueno, pues se lo cambio. Entonces yo cogí el pez y él me dejó el puesto con el flexo ese de la luz. Vacío. Vacío, que se llevó todos los patos de Islandia. Escucha, todo el carro y todas las mochilas por un pez. Por un pez, fíjate. Tenía que ser una lubina, por lo menos.
Así que sí, bueno, tenía 14 años, ¿qué vas a hacer? Bueno, pues estas cosas, ¿no? Y ahí sigue, coleccionando. Historias, para contar. Historia para no dormir. Pues nada, pues hacemos el sorteo. Bueno, escucha, no sé si he bebido, ¿eh? Madre mía. Está buenísimo. Está bueno, está bueno. Buenísimo. Está bueno. Está bueno, ¿eh? Está bueno. Por ahí han dicho que os habéis bebido 4 o 5 y hay que decir que son 3 vinos, lleváis 3. Luego serán 7. Escucharme una cosa. El vino que nos hemos bebido ha sido el de la tarde. Porque el de la mañana, ese no lo hemos contado. Bueno, pues hoy se han conectado 11. Yo veo 15. ¿Eh? 13. ¿Cómo que es 15? Aquí ahora veo conectados 15. Ya, pero 2 no han dicho hola, ¿no? Bueno, pues los que no habéis dicho hola no entráis en el concurso. Yo también estoy conectada, me apunto. Quiero recordaros que vamos a enviaros una copita de estas. Oye, están chulas, ¿eh? ¿Cómo era esto? Bueno, se ve. No sé si se ve aquí. Ah, que hay que meter las bolas. Cada buena leche. Se va a ver mejor. Bueno, va a ser Josu, ¿eh? Yo le hago así. Hombre, que tú ya tienes Sí, experiencia. se está viendo. Se ve. No, pero va a ser Josu. La mano inocente. La mano inocente. Mira, Dale caña al asunto, aprieta la bola Aquí, ¿no? y tú te juegas la vida. Venga, va. Hoy, ya. Tú sabrás. Déjame que vuelva, que se mueva un poco. A ver si se van a marear los números. Venga. Venga. Ahora le paro, Ha salido la bolita. Venga, dilo tú todo. Que no paras, Sí, hombre. Pero páralo. Escucha. El 11. Pablo Manuel Fernández Díaz. Amigo mío. Bueno, pues se Bueno. va para Río Tinto. Hacemos como los niños de San Ildefonso. Se va para Río Tinto la copa. Muy buena persona. Igual va... A Jaén no creo. No creo que suba, hombre. No. No. Vale, pues Pablo Manuel, te enviaremos la copa. Espero que llegue entera. Haré todo lo posible para que así sea. Son muy chulas, ¿eh? Son chulas, ¿verdad? Sí, muy bonitas, sí. Oye, pues que nos las hizo un amigo que va a cobrar en Arandelas de la Barcovilco. Eso ya es otro tema. Sí. Escucha, es la manera de hacer las cosas. Bueno, pues nos lo hizo un amigo que tiene un láser, por si alguien le quiere mandar a hacer cosas, que hace cosas. Que no habías dicho la lista. ¿Qué lista? Ah, no he dicho la No lista. habías dicho los nombres. Perdón, pero Las has enseñado. es que la tenías que haber enseñado tú. Pero te lo he dado porque creí que la ibas a leer. Pues léela tú. A ver, el número 6, Roberto Cortés, el número 8, Isabel Elosegui, el número 10, Miguel Llanos, el 12, Jesús Martínez Metola, el 3, José Manuel Gómez, el 5, Ernesto Conde de Navarro, el 2, Carlos Viñoles, el 13, Benjamín, el 1, Carmen Díaz, el 7, Montserrat Calvo, el 9, Javier Rodríguez, Ahora brindamos. el 4, María Rafa Castro y el 11, Pablo Manuel Fernández Díaz. Ahí lo tenéis. Por repetir otro año. Ha salido el Por 11. repetir otro año. Sí, ahora Sí. claro. Venga, va. Pues nada. Pues que con esto nos vamos a despedir, que tenemos la obligación de irnos a cenar. Cosas de La vida. Cosas de la vida. Y a echar otras 4 risas, que estos momentos, de verdad, ¿Para cuándo la próxima? pues bueno, pues depende un poco de a quién podemos engañar. Este viaje hemos engañado a este. A Víctor las engañamos. A este le he engañado ya 2 veces. Pero escuchar, de verdad, es que no solamente es el directo, es todo el día, ¿eh? Hemos estado todo el día en un pienso, nos lo hemos pasado genial, hemos hablado de piedras, hemos hablado de todo. Y hemos disfrutado mucho el día. Para mí el día del directo es un día de este directo, pues es lo que pongo ahí, ¿no? Copas, rocas, amigos y vino. Estamos en La Rioja, pues ya sabéis, cuando queráis. Yo, por supuesto, prepararé otro y, bueno, dependiendo un poco de las circunstancias, pues haremos otro. En La Rioja o donde sea, pero con vino y minerales. Pues nada más, chiquillos. Bueno, salud. Salud por todos vosotros, por el mundo de los minerales, por la amistad y por la vida. Está bueno.
Sí.